La voz de Rotary. Soy Rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales unidos mundialmente. La voz de Rotary. Esto es La voz de Rotary. Iniciamos. Amigos todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro programa La voz de Rotary sin fronteras. Nos da gusto, sinceramente, en nuestro programa hoy tenemos nuestra charla sobre la pandemia. ¿Quién no se preocupa por la pandemia? ¿Quién no está realmente interesado en cómo poder hacer frente a la pandemia? Pues vamos a platicar qué ha hecho Rotary International en el mundo. Y en este caso vamos a platicar qué está pasando en España. Tenemos un invitado especial desde España, del distrito 2201, y que tenemos muchísimo gusto en saludarlo. José Ramón, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa La Voz de Rotary. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Sandra. Encantado de estar aquí con vosotros y poder aportar un granito de arena a lo que hacemos en Rotary. Ok, Sandrita, ¿quieres saludar, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal? Pues felices de estar con ustedes, amigos rotarios, amigos que nos escuchan la voz de Rotary Sin Fronteras. En esta ocasión, pues precisamente reafirmamos esta parte de cruzar el charco y visitar el distrito 2201 y estar entrevistando al paz gobernador José Ramón Echeverría. Bienvenido. Y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y por supuesto, compartir nuestros podcasts de Anchor y Spotify. Amigos, quiero subrayar. Bienvenido. Que Gracias, Sandra. Hoy estamos trabajando mucho sobre el plan estratégico. Todos los distritos se están preparando para comenzar el 1 de julio y están trabajando sobre el plan estratégico, las 4 prioridades, los 14 objetivos, cómo está la mención de Rotary para los clubes, cómo están las 7 áreas de interés. Todo eso se está trabajando en todos los distritos con una forma intensa. ¿Por qué? Porque la planeación es muy importante. Y en la planeación lo más importante, desde mi punto de vista, son las metas. Si podemos nosotros determinar nuestros objetivos, que deben de ser medibles, cuantificables, realistas y alcanzables, ya lo hicimos. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pide Rotary ahora? Que tengamos más impacto. Más impacto. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad, que la comunidad sienta que la presencia de Rotary International. Fíjese qué importante es. Claro, nuestra charla no es sobre el plan estratégico porque podríamos platicar mucho sobre el plan estratégico. Vamos a platicar con José Ramón sobre qué está pasando en España, qué están trabajando. José Ramón, platícanos un poco sobre cómo ha afrontado tu distrito a la pandemia desde el punto de vista de Rotary International. ¿Cómo te sientes como paz gobernador, como gente responsable de tu distrito? Porque los paz gobernadores así nos sentimos, como responsables de cómo va nuestro distrito, cómo estamos trabajando ante las necesidades de nuestra comunidad. ¿Qué nos platicas, mi estimado José Ramón? Bueno, mi distrito no es diferente del resto de los distritos del mundo, yo creo. Por una parte, la llegada de la pandemia en España fue una llegada absolutamente curiosa desde el punto de vista de que ya se empezaba a conocer en la Unión Europea lo que podía pasar, lo que podía llegar a nosotros. Pero España fue uno de los primeros países de Europa a los que la pandemia llegó. Primero a Italia, después a España inmediatamente. Y en España con una cuestión curiosa, y es que había un problema político, una manifestación importante el día 8 de marzo, y eso hizo retrasar la llegada y el poner sobre la mesa el que la pandemia venía, que era algo importante. Parecía que hasta entonces se nos decía que, bueno, que era una gripe, que podía afectar a unas pocas personas, pero no pasaba más. Cuando de repente el día 10 al día 12 de marzo se dice esto es una pandemia, empieza a haber mucha gente ya que está afectada, que hay que estar confinados cada uno en su casa sin salir, que no se pueden hacer reuniones, etc. Eso afecta a nuestro distrito de una manera fatal. De repente nos encontramos frente a una nube terrible que se nos pone de encima, con lo que tardamos un tiempo en reaccionar, saber a ver qué era lo que podía pasar, el que cada uno de nosotros no pudiésemos tener ninguna reunión presencial, tuviésemos que estar en casa encerrados, no pudiésemos relacionarnos más que por teléfono de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. De eso
Nos empezó a salvar el Zoom, pero tardamos un tiempo importante, ¿eh? Tardamos un tiempo importante en reaccionar. Y el Zoom vino con nosotros. El Zoom se apareció y empezaron algunos clubs, porque mi club fue de los primeros también, en tener reuniones a través de Zoom. Y eso es lo que nos ha hecho, digamos, a los rotarios tener la resiliencia suficiente como para poder empezar a decir que nos estábamos reuniendo, que nos seguíamos reuniendo, que seguíamos en contacto. ¿Mm? Después hablaré un poco más del Zoom. Claro, sobre esto vamos a platicar. Tu distrito es en Palencia. Mi distrito es un distrito que tiene muchas provincias, que tiene toda Galicia, Asturias, la Comunidad de Castilla y León, Madrid, la Comunidad de Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Canarias. Oye, todo eso es mi distrito. Es decir, es un distrito desde el punto de vista geográfico muy grande, con unas dificultades, digamos, sociológicas más o menos importantes que condicionan desde algún punto de vista también los clubes rotarios, en el sentido de que son grandes extensiones de terreno muy despobladas, con pueblos muy pequeños, con comunidades, las comunidades están en las ciudades grandes, se habla mucho de la España despoblada en los últimos años, etcétera, etcétera. Y eso influye también desde el punto de vista de Rotary, sin ninguna duda. Pero es muy grande. Un gobernador recorre muchos kilómetros para hacer las visitas del gobernador. Sí. Bueno, tú fuiste gobernador en el año 2012, y 2013. José Ramón, en términos de... Sí, Sandra. Bueno, en términos de planeación estratégica en esta situación de la pandemia, ¿cómo tuvieron ustedes que hacer las adecuaciones pertinentes para poder justamente comunicarse y ponerse de acuerdo con el resto de las zonas? Bueno, la planeación estratégica decayó naturalmente. Naturalmente que todo eso se vino abajo durante un tiempo, durante todo el mes de marzo, abril, probablemente mayo. Todo eso no podía, hubo una serie de proyectos que desde cada una de nuestras casas se pudieron continuar. Por ejemplo, había proyectos de financiación de algunas cosas, se podía hacer a través del banco, la financiación ordinaria y normal, pero sin la presencia, es decir, toda la planeación estratégica cayó mucho, y se está recomponiendo ahora, durante todo este año rotario. Para los gobernadores ha sido un problema tremendo. Y todo el gobernador que tenía planteada su asamblea, que tenía contratado sus hoteles, que tenía planeado sus visitas al distrito, los asistentes del gobernador, que todo ese planteamiento también estaba hecho, algunos de los proyectos que tuvieron que decaer de manera inmediata porque no se podían hacer, pues hubo que reordenarlo todo eso y crear y sobre todo hacer muchas cosas. Los españoles somos muy dados a improvisar y lo hacemos muy bien. Es decir, a nosotros nos cuesta, a nosotros como españoles, los que hemos trabajado, yo he trabajado en una fábrica y claro, el planeamiento y los planes estratégicos hay que hacerles sin ninguna duda. Pero bueno, los profesionales, muchos de empresas pequeñas, etcétera, etcétera, no hacen un planteamiento estratégico muy grande, pero improvisamos mucho, improvisamos muy bien. Y nosotros hemos improvisado bastante bien. Hemos hecho una gran cantidad. ¿Qué han hecho? Porque hemos hecho muchos proyectos, fundamentalmente, claro, proyectos en relación con la pandemia. Yo creo que podríamos hablar de tres tipos de proyectos importantes. Unos proyectos nuevos que están referidos a los medios de protección que necesitábamos. Ahí hemos trabajado mucho con los medios de protección. Bueno, no tengo que decir que la Fundación Rotaria, con la Fundación tuvimos acceso a $25.000 que la Fundación puso a disposición de los distritos para poder realizar acciones y proyectos de este tipo. Y efectivamente a nosotros la Fundación nos dio eso y tuvimos la posibilidad de hacer unos proyectos importantes respecto de lo que os digo, de medios de protección. Es decir, se tuvo acceso y se financiaron muchos medios de protección, EPIs por una parte, pantallas de protección, batas de protección, guantes, etcétera, etcétera, mascarillas, por supuesto, que no había. Es decir, tuvimos una temporada que no éramos capaces el gobierno no era capaz de acceder a todo esto. Había que comprarlas en China, hubo problemas muy importantes con la traída a España,
hubo, bueno, yo diría fracasos y timos también, donde se compraba pero luego no venían, que eran de mala calidad. Vamos a hacer una pequeña pausa porque están ingresando dos invitados, Eladio y no sé quién más porque aparece como mi note. Bueno, ya Antonio, sí, ya les paso, que serán... Si pueden encender sus cámaras, por favor. Eladio, seguro. Sí, le damos la bienvenida, cómo no, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, pero tal parece que van a estar únicamente a la escucha, porque no prenden su cámara. Pero vamos a seguir porque nuestro tiempo corre, pero quería preguntarte, ¿qué tanto riesgo corrieron los rotarios? ¿Qué tanto riesgo corrieron los rotarios cuando iban a los hospitales, a las clínicas, a entregar esas protecciones? Porque no, en general muy poco riesgo en ese sentido, porque no podíamos salir de casa. Hubo una muy buena temporada que lo hacíamos todo online porque no se podía salir de casa, es decir, estábamos encerrados realmente. Hoy mismo a los hospitales no se puede acceder más que a los enfermos. Los hospitales cuando alguien está enfermo lo llevan al hospital, pero allí no puede aparecer ningún familiar. Todos los fallecimientos que ha habido son fallecimientos que la gente ha fallecido sola en los hospitales, sin que hayan podido acceder a ellos. Tampoco se podía acceder, por ejemplo, a las residencias de ancianos. Nosotros hemos hecho, cuando hablaba antes de todos estos medios de protección, esos medios de protección nosotros les hemos aportado a los hospitales, a las residencias de ancianos, a instituciones especiales, a fundaciones, ONGs que necesitaban, etcétera, etcétera, pero sin poder acceder a ellos en general. Es muy raro que hayan podido. Con lo cual, desde ese punto de vista, los rotarios no hemos tenido posibilidades de contaminarnos, digamos, a través de eso. Tenemos las contaminaciones oportunas, pero por razones familiares, por razones porque nos hemos contaminado en cualquier otro sitio. O se han contaminado, que yo, gracias a Dios, no. Qué bueno, te deseo suerte. Pero mira, yo quisiera que nuestro público, que nuestra gente que siempre está pendiente de nuestro programa, se dé cuenta que tanto en España como en cualquier parte del mundo, como tú lo dijiste, los rotarios estamos prestos para ayudar a la gente que necesita y estamos realmente interesados en proyectos de servicio importantes en donde apoyamos a la gente que tiene riesgo. Y en este caso tú nos estás platicando en forma muy clara, muy concreta, qué está pasando en tu distrito, o sea, cómo está respondiendo, y nos has platicado que tu distrito es muy amplio, es grande. Haznos sentir que estamos en España. Platícanos, ¿cómo está esto de la distribución de tu distrito? ¿Cuántos clubes están activos? ¿Cuántos socios aproximadamente tienen? Con el fin de que nuestro público se dé cuenta que España, que tú... Mira, mi distrito tiene 76 clubs en este momento, 76 clubs, y tiene aproximadamente 1.350 rotarios alrededor de eso. 76 clubs que están divididos. Y como os digo, son clubs generalmente en las capitales de provincia, más de uno, etcétera, etcétera, etcétera. En Madrid muchos de ellos, en Madrid hay 12 clubs o 13 clubs, etcétera. Y pocos en concentraciones más pequeñas, en pueblos más pequeños. Bien. Ese es nuestro distrito. Algo que me gustaría que platicaras, tú cuando fuiste gobernador, ¿cuál fue tu proyecto de servicio más importante, que sentiste que tu distrito tuvo impacto dentro de la comunidad? Bueno, dentro de la comunidad, pues mira, yo no sabría qué decirte porque, no hice, por ejemplo, en mi año no se hizo ninguna subvención global. En España se hacen pocas subvenciones globales y en aquella época prácticamente ninguna, muy poquitas. Pero yo creo que hubo proyectos de ayudas fundamentalmente a hospitales. Había proyectos importantes respecto de la financiación a hospitales que necesitaban algunos de los grandes, no sé, yo diría que en cada una de las ciudades algunos aparatos que eran necesarios en hospitales. Y otra, la ayuda fundamental, fue un momento en el que ya estábamos saliendo de aquel célebre 2008 que tuvimos muchas dificultades y había que tener proyectos importantes con Cáritas fundamentalmente, ayuda a Cáritas fundamentalmente.
Es decir, desempleados. ¿Cuál es la visión de tu distrito post-pandemia, José Ramón? ¿Qué planes tienen para el próximo periodo rotario? Pues justamente yo creo que este es un momento de planificación. Es decir, a los gobernadores que están en este año en ejercicio les ha pillado la pandemia de frente. No han sabido qué hacer, se han encontrado con ello y han tenido que ir improvisando. En este momento los gobernadores ya han terminado la formación de sus equipos distritales, están trabajando con ellos, están empezando la planificación. No se sabe qué va a pasar. Estamos todavía saliendo de un periodo en el que no sabemos si lo presencial a partir de julio, y digo a partir de julio porque junto al año rotario empiezan también las vacaciones en España, y eso significa que el auge del turismo en esas fechas tiene que ser un boom. España vive del turismo en una buena parte, el PIB es muy importante el turismo, y la planificación de lo que vaya a pasar el día 1 todavía no sabemos si vamos a tener reuniones presenciales, sino que, y están los gobernadores en un momento de planificación importante. ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿eh? La verdad es que no sabemos. Estamos en el aire. Oye, una cosa, mira, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Atentos a la expectativa. Estamos muy cerca de Estados Unidos y pues hacemos algunas subvenciones, apoyándonos, combinándonos, hermanándonos con clubes de Estados Unidos. Ustedes en España, ¿cuál es su entorno? ¿Con quiénes comparten proyectos de servicio importantes o subvenciones? Lo has dicho que tienen pocas, pero ¿qué países están ustedes intercambiando puntos de vista? Hay algunos quiero decir, depende de los clubs fundamentalmente. Sí. Depende de los hermanamientos fundamentalmente. Hay hermanamientos importantes y con los que se trabaja con muchos clubs italianos. Naturalmente con muchos clubs portugueses. Portugueses y los españoles trabajamos juntos desde hace ya unos años, creando, digamos, un complejo que denominamos Iberia y que trabajamos juntos los distritos españoles con los distritos, fundamentalmente a nivel de distritos, y luego hay muchos hermanamientos de clubs entre españoles y portugueses, entre españoles y italianos también. Hacemos bastantes subvenciones globales, participamos en subvenciones globales de clubs argentinos, colombianos, peruanos fundamentalmente. Con pocos mexicanos, pero sí con estos hispanoamericanos, ¿eh? Fíjate que eso quería yo precisamente llegar a eso, porque lo que vamos a abrir ese canal de comunicación en donde Exacto. Podamos tener un intercambio de ideas, hermanamientos, en donde ustedes pueden venir y al menos ahorita por Zoom platicar con algunos clubes y distritos aquí en México, y mis compañeros más gobernadores pueden estar también platicando con clubes de España, que nos interesa mucho. Mucha gente conoce España muy bien. Nosotros hemos estado en diferentes lugares en España, nos gusta, conocemos a mucha gente. En La Rioja están mis familiares, o sea que, oye, pues esto es, tenemos una relación muy fuerte entre México y España. Creo que precisamente esta charla del día de hoy es muy importante por eso, porque estamos abriendo una puerta. Estamos abriendo una puerta importante de comunicación, de relación entre socios, entre rotarios hermanos. Entonces, el Zoom nos ha dado la posibilidad de conocernos mucho mejor. Nosotros yo personalmente, a mí me gusta mucho Hispanoamérica, yo he viajado a muchos institutos hispanoamericanos en Guayaquil, en Panamá, en Montevideo, y yo creo que la relación es muy buena y puede ser muy buena. Yo creo que el Zoom ha mejorado y ha creado una gran cantidad de relaciones de clubes españoles con clubes hispanoamericanos. Por ejemplo, hace muy poco se ha creado el Comité Interpaíses España-Argentina. Yo creo que dentro de nada vamos a crear el Comité Interpaíses España-México, que yo creo que sería una buena historia. Pues hay una diferencia importante de los clubes españoles con los clubes hispanoamericanos, que es que en las reuniones de los clubes hispanoamericanos hay muchas conferencias y muchas charlas entre ellas. Y en España, hasta que no ha llegado el Zoom, había muy poquitas.
Entonces hacía, ¿por qué? Pues porque teníamos que traer conferenciantes de otros sitios, eran caros los viajes y traerlos, las reuniones son por la noche, entonces había que traer a alguien de fuera de la ciudad, había que financiar la estancia, las cenas, etcétera, etcétera. Todo esto lo dificultaba mucho y teníamos muy poquitas. Ahora con el Zoom yo creo que ya hay muchos españoles que dan charlas en clubs hispanoamericanos y todavía no hay muchos hispanoamericanos porque no hay muchas charlas de clubs en España. Pero yo creo que todo esto va a cambiar y que ahora estamos en un momento de abrir este panorama. Y ahí yo creo que hay un panorama doble. Yo que soy muy partidario de la formación, yo creo que es sustancial que PAS gobernadores y que instructores distritales, etcétera, hispanoamericanos, den charlas y den formación a los clubs españoles. Eso sería magnífico. Yo creo que ese camino le estamos empezando a abrir. Yo tengo mucha relación con muchos de los coordinadores, por ejemplo, hispanoamericanos, con muchos gobernadores, y todos estos son capaces de hacer formaciones muy, muy importantes. Bueno. La creación de un comité interpaíses España-México creo que será otro de los hitos que nosotros tengamos que hacer. Algo fundamental. Y en un futuro muy próximo, además. Yo ahí me comprometo a hablarlo y a verlo con el presidente del comité interpaíses para que eso pueda progresar y hablaremos con vosotros para ello. Claro, claro. Eladio nos platicara cuál es su perspectiva de España, cuáles son los proyectos eficaces de servicio principales que son el sello de su distrito. Eladio, por favor, compártenos. Eladio es un excelente rotario que fue tesorero en mi gobernación. Excelente rotario. Nos da gusto que estés con nosotros, Eladio. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer conoceros, aunque sea virtualmente. Pero sobre todo lo agradezco a Joserra, que somos muy buenos amigos, fue mi gobernador, yo su simple escudero de tesorería, pero él fue el motor de ese año, de ese gran año rotario que tuvimos en el distrito 2201 en España. Yo llevo muchos años en Rotary. Empecé mi andadura hace 30 años aproximadamente y aquí en Burgos empecé porque fui cofundador del Club de Ciudad Real en España y en Burgos pues llevo aproximadamente 24, 25 años y principalmente este es un club que nació en el año 1926, después por motivos que todos conocemos de la dictadura, se paralizó su actividad y la reanudó en 1978. Y desde 1978 hasta estos años, hasta ahora, ha tenido una actividad muy importante, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, sobre todo en los últimos 10 años más o menos. Todo esto empezó, la actividad internacional, cuando José Ramón estaba de gobernador. Hicimos unos primeros proyectos en Togo, donde invertimos aproximadamente 250.000 euros en 3 fases y a raíz de entonces todos los años hemos llevado o estamos llevando a cabo proyectos internacionales. Hemos llevado 3, 4 proyectos muy importantes en Benín. Ahora estamos en Burundi, el año pasado terminamos en Burkina Faso, en fin, bastante actividad. Y a nivel de local, pues fuimos los impulsores de toda la actividad privada de los centros de Alzheimer aquí en Burgos. Empezamos con un pequeño impulso, una pequeña iniciativa, y hoy día hay 3 centros de Alzheimer con aproximadamente 110 profesionales en los 3 centros y aproximadamente unos 100 o 120 enfermos de Alzheimer. Luego hemos canalizado nuestra actividad en infinitas actividades muy diversas y muy distintas. Tenemos convenios permanentes con la universidad, con los chicos con los cuales tenemos un acuerdo de que los proyectos que puedan realizar estos chicos a nivel técnico, a nivel profesional,
nos sean donados al Club Rotario para luego llevar la ejecución de las obras de esos proyectos en cualquier parte del mundo. Y muchos de ellos son después dirigidos a nivel de dirección de obra por los propios estudiantes. Y así pues habría un montón de actividades y proyectos que podría contar. A mí me gusta ser rotario base. Es perfecto. Tesorero, gobernador, asistente, que también fui asistente, pero a mí me gusta ser rotario base. Bien, José Ramón, qué bueno que hemos estado charlando y ahí abrimos la puerta para que comencemos esa relación fuerte. Felicidades. Sinceramente, nos interesa muchísimo. Yo tengo relación con 13 clubes muy de cerca, mi club Las Torres Satélite, el club Las Palmas de Chimalistag, el club, fíjate, este club se llama Frank Devlin Anáhuac. Pues terminamos nuestro tiempo. José Ramón, gracias por tu colaboración, gracias por tu presencia, gracias por tu charla. Igualmente, Eladio, gracias por estar con nosotros. A vuestra disposición, Gonzalo, Sandra, para el día que queráis continuar hablando de otras cosas y continuar esta relación hispano-mexicana que será de grandes frutos en el futuro, seguro. Vale, ok. ¿Quieres despedirte, Sandrita? Claro que sí, pues agradecerles a nuestros amigos, el gobernador José Ramón Echevarría, lo mismo que a Eladio Herrero, que nos acompañan del distrito 2201 de España, agradecerles el que nos permitan compartir un poquito de la magia de Rotary que disfrutamos todos, porque el cruzar el charco y poder compartir y disfrutar con ustedes esta pequeña charla ha sido muy grata. Muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gonzalo, muchas gracias y encantado. Espero cuando se abran las fronteras veros por aquí. Aquí nos veremos. Mucho gusto, hasta luego. Gracias. Esto fue La Voz de Rotary. Soy Rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales, unidos mundialmente. La Voz de Rotary. Esto es La Voz de Rotary.